estamos hablando de que cada uno de nosotros tenemos que hablar y ser testigos de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, a pesar de que haya oposición, porque hay muchos hermanos que no están de acuerdo con esta forma de hablar, aún en las mismas congregaciones de Pan de Vida. Hay hermanos que todavía no reciben esto. ¿Por qué lo digo? Porque no se ve que están compartiendo. Hoy en el lugar donde todo el mundo concurre, no sé si está bien dicho, donde toda la gente está es en las redes sociales. Y es momento de que nosotros aprovechemos para predicar la palabra y tenemos que hablar lo que Dios nos está dando. Donde Dios te ha puesto, tienes que atreverte, hermano, para predicar la palabra. Y yo entiendo la frustración de a veces del pastor José Carrillo, del pastor Cayetano Ceja, porque muchas veces los hermanos no compartimos lo que, o no comentamos lo que estamos siendo constituidos. Por eso yo me he atrevido y comento y hablo lo que mis pastores están enseñando. Entonces, nos hemos atrevido a decir también que el evangelio tradicional caducó y aún ese evangelio tradicional no nos ha ayudado a ver más allá, porque hay algo más. No estamos diciendo que el evangelio tradicional no sirve, es bueno. Así como la ley fue buena en la primera venida del Señor, porque dice que la ley mantuvo encerrado al pueblo de Israel hasta que viniera Cristo, porque Dios quería entregar a su pueblo algo más excelente. De la misma manera pasa con nosotros en este tiempo. El evangelio tradicional nos sirvió para que Dios nos salvara, para traernos a Dios, pero tampoco podemos quedar estancados en ella, sino que tenemos que avanzar en lo que es más excelente. Si nosotros no avanzamos a lo más excelente, no vamos a participar en lo que Dios está ofreciendo a su pueblo en este tiempo. Amén. Por eso tenemos que avanzar, por eso estamos tocando estos puntos, estos temas. Así que tenemos que poner atención, mis hermanos. Estemos atentos a todo lo que el Señor nos está hablando, porque Él nos quiere ministrar nuestro espíritu en una manera fresca, para que nosotros seamos bendecidos, porque no solamente fuimos llamados para ser salvos, de acuerdo a lo que leímos en Filipenses 1:29, sino que Dios nos llamó fuimos llamados a padecer. Pero, ¿para qué vamos a padecer? Porque es lo que dice Filipenses 1:29 que leímos. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, ¿para qué vamos a padecer? En el mensaje pasado hablamos de ser conformados a la muerte de Cristo y entendimos que es necesario ser conformados a la muerte de Cristo para que nos invada el poder de la resurrección. Ya expusimos el ejemplo, ¿no? Una ilustración y creo que quedó claro, ¿no? Cuando hablamos de que cuando se elabora un pastel, primero tienen que agarrar los ingredientes, mezclarlos, amasarlos, todo, revolverlos bien, bien, mezclarlos bien, bien, hasta que estén listos y todavía se le pone al molde. Pero no, eso no es todo, sino que después del molde ahora meterlo al horno. Y con esa ilustración a mí me quedó bien claro lo que es ser conformados a la imagen, a la muerte de Cristo para que nos invada el poder de la resurrección. ¿Cómo es que uno experimenta la resurrección? Muriéndonos cada día y viviendo la vida de Cristo. Hoy tenemos el privilegio porque no solamente tenemos la bendición de ser salvos, uh, creyendo, como dice Filipenses 1:29, sino también a padecer. Pero nuevamente hagamos esta pregunta porque es bien importante, porque por otro lado hay una enseñanza falsa, aún nos atrevemos a decir que es falsa, de pare de sufrir, de paz, poder y prosperidad. Pero sin embargo nosotros estamos hablando lo que dice la Biblia de que es necesario padecer, porque se nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él, que suframos por Él. Entonces la pregunta nuevamente tenemos que hacer es, ¿por qué Dios nos está hablando de padecer por Cristo en este tiempo?
Y es que al padecer hay un premio. Lo primero que debemos saber es que hay un premio, hermanos. Por eso Filipenses 3, 12 al 14, que son los versículos que vamos a tocar hoy, dice: no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos hermanos no saben de que hay un premio y mucho menos saben cuál es ese premio. Si tú me sigues, te vamos a mostrar cuál es el premio. Muchos saben que Cristo los salvó, pero cuando leemos Filipenses 1:29 tiene dos partes. La primera parte de este versículo indica que al creer uno, tiene vida eterna y es salvo. Pero la segunda parte de este versículo nos dice que, y también de los versículos del 12 al 14 del capítulo 3, nos dice que hay un premio. Y de esto muchos predicadores, muchos cristianos, no lo saben hablar, no lo conocen. Esta salvación que Dios nos ofrece, porque aquí en Filipenses 1:29 vemos una salvación tan grande, y esta salvación tan grande alcanza hasta las tres partes de nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Lo que estamos hablando se basa o se trata de perfeccionar a las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Por eso, primeramente, la palabra es para nosotros los que predicamos. De lo contrario, si no entendemos, si no nos es revelado esta palabra, solo vamos a estar entreteniendo a los hermanos con la salvación de no ir al lago de fuego, de que Cristo llevó todas tus enfermedades, tus sufrimientos, que no mereces sufrir hoy, que lo que mereces es lo mejor, es ser próspero y tener muchas cosas en Cristo. Es la predicación que se escucha. Si nosotros no tenemos revelación de la profundidad de la palabra, vamos a estar entreteniendo a los hermanos con esta enseñanza, pero mi carga y la carga que tenemos en el ministerio no es entretenerte a ti. Eso, si quieres que te entretengan, ahí está la iglesia, pare de sufrir. Y ahí es, tráigame todo su dinero, pero no estamos en eso. Nosotros estamos en la parte de que todos ustedes sean perfeccionados para ser presentados a Cristo. Amén. Para que todos seamos presentados a Cristo, que ustedes sean una ofrenda agradable y nosotros la libación derramada sobre esa ofrenda. Oh, bendito sea Dios por Filipenses. Ahora, ¿qué es padecer? ¿De qué manera padecemos nosotros? ¿Será que está hablando de que padecemos porque no tenemos trabajo, de que no tenemos que comer, de que no tenemos vestido, de que no tenemos todo eso? Padecer aquí tenemos que ir a qué se está refiriendo. Padecer aquí es que al predicar el evangelio va a haber gente que se oponga. Eso es el padecimiento, de que te rechacen, de que te odien por predicar la verdad. Amén. Filipenses 3:13 al 14 ya lo leímos. Y dice aquí que no que lo haya alcanzado ya. Vemos que hay algo que se tiene que alcanzar. En el versículo 13 dice Pablo, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Hay algo que tenemos que alcanzar. Hay algo que nos falta. Siendo honestos, como cristianos, siendo honestos, sabemos que nos falta algo. ¿O usted cree que ya está completo? El contexto nos va a decir qué es lo que Dios nos ofrece, qué es lo que nos falta a nosotros. Y esto tiene que ser revelado a todos nosotros porque si no, no vamos a disfrutarlo. Aquí en Tultitlán y en Chimalpa hay muchos hermanos que Dios les ha revelado lo que estamos hablando y lo disfrutan. Lo disfrutan. Pero hay muchos hermanos que no saben ni por dónde vamos. ¿Por qué? Porque han perdido la secuencia. No han sido humildes de decir, me la perdí el miércoles a las 7 o el domingo a las 11, pero voy a ponerme a escuchar otra vez.
o en mi tiempo, cuando yo tenga tiempo. Muchos hermanos no son humildes para estar escuchando eso. Por eso no saben, hermano, ni no se les ha revelado todo lo que estamos hablando. Por eso hemos dicho aquí que tenemos un evangelio revelado y no un evangelio aprendido. Lo que yo estoy enseñando lo he aprendido, pero es algo revelado. No estoy repitiendo por repetir. No me pongo como un perico repitiendo las cosas. No, entiendo lo que le estoy hablando a ustedes. Cuando nosotros leemos el versículo 7 de Filipenses 3, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí nos dice cuáles son las cosas que eran ganancia para Pablo. Y si leemos los contextos que son los versículos del 5 al 4, tenemos muchas cosas que eran ganancia para él. Y ahí, por ejemplo, hoy, o más bien podemos tocar algo aquí, la nacionalidad. Por hablar una de las cosas que Pablo tenía por ganancia. La nacionalidad. Es hasta que nosotros veamos como basura el ser mexicano, el ser guatemalteco, el ser salvadoreño, el ser estadounidense, el ser ecuatoriano, el ser oaxaqueño, el ser nayarita, el ser mexiquense, el ser hidalguense, el ser ocotlense, ¿verdad? Entonces, hasta que no tengamos por basura todo esto, de lo contrario no vamos a avanzar, porque siempre nos va a mover el alma y nuestra carne. Hace poco les comentaba yo que había un político que se metió con la gente de Oaxaca y no se la acababa porque empezaron a insultarlo en las redes sociales porque se metió con el lugar de origen, porque decía que Putla, Oaxaca, es un lugar arrabalero y horroroso. Y no, pues se metió en problemas con la gente. Sin embargo, Dios, hermano, nos quiere sacar de todo eso. Si a ti te ofende cuando habla mal de tu lugar, de tu país, o tienes eso como ganancia, hermano, tenemos que entender que Dios quiere quitarnos todas esas cosas, que entendamos que todo eso es basura, porque nuestra ciudadanía es celestial. A mí, Dios ya me perdonó de la maldición de ser mexicano. Espero no meterme en problemas con alguno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, en la noche de ayer todavía dieron el grito? ¿Cuántos todavía dijeron viva México? ¿Cuántos ahí en sus perfiles de Facebook, en sus fotos de WhatsApp, en todos lugares todavía pusieron su bandera? Oh, Dios quiere que tú tengas por basura todo eso, aunque es ganancia. Pero tienes que tenerlo por basura. ¿Para qué? Para que avances en tu salvación, porque eso te va a detener. Eso te va a detener a ti. Porque en Cristo ya no hay judío ni griego. No hay judío ni griego. No hay nacionalidad, no hay cultura, no hay filosofía. Todos venimos a ser uno en Cristo. Los mexicanos decimos, presumimos, ¿no? Somos orgullosos y decimos, mi orgullo es ser mexicano. Leí un comentario que decía, yo no pedí ser mexicano, pero tuve la suerte de nacer aquí en México. ¿Te das cuenta que eso son paredes que nos bloquean, que no nos permiten avanzar en nuestra salvación? El estadounidense, el que vive en Estados Unidos, el que ha nacido en Estados Unidos, se cree más que el mexicano. Y el mexicano se cree más que el guatemalteco. Y el guatemalteco se cree más que el salvadoreño. Y así está. Y eso nos divide, eso nos separa del disfrute de Cristo. ¿Por qué estamos hablando de esta manera? Primero, porque no escogimos dónde nacer. Fue Dios el que decidió dónde tenías que nacer. Hoy muchos nos creemos muy patriotas y chocamos contra esa pared que no nos deja crecer en Cristo. Yo sé que al hablar de esta manera, muchos me van a bloquear quizá, pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Hoy muchos creyentes no solo defienden su nacionalidad,
sino que aún están involucrados en la política. Oye bien, oiga bien, porque hay muchos cristianos que están en la política todavía. Pero claramente Dios nos ha mostrado, nos ha revelado que la política, la religión, la cultura mataron a Cristo y lo siguen haciendo. ¿Quieres seguir estancado en tu salvación? Sigue siendo un político, sigue siendo un religioso, sigue creyendo que un hombre, ¿ya sabes quién? Que puede traerte la solución a tu México, a tu país. Si quieres seguir estancando en tu salvación, sigue creyendo en eso. Sigue el evangelio tradicional. Todas estas cosas impiden a que las personas vean que Dios les tiene reservado un premio. Filipenses 3:14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nos habla de que hay un llamamiento, de que hay un supremo llamamiento, supremo. Les voy a poner un ejemplo de esto, de lo que es supremo, para ver si logramos entender. Porque supremo es algo altísimo, es algo enorme, es el disfrute máximo. Pero vamos a ir a un ejemplo para que podamos entender. Por ejemplo, esta expresión de supremo se usa, a mí como me gustan las hamburguesas, y ahí se usa, hay una hamburguesa que es supremo. Y yo me estaba acordando de que cuando vivía con mi pastor Cayetano, sabíamos que en la tienda MPM, que es una gasera, una estación de gasolina, ahí puedes ir y comprar una hamburguesa chiquitita y lo pones en el horno de microondas que tienen ahí. Y es una hamburguesa, pero ese no es supremo. Si quieres una suprema hamburguesa, algo enorme, ¿a dónde íbamos a ir? ¿A dónde íbamos, Pastor Calle? Usted me enseñó eso. Íbamos al Jack in the Box o al Burger King, ¿verdad? Que están enormes, ¿no? Hay un lugar ahí por donde trabaja nuestra hermana Janine Ceja, que de verdad que la hamburguesa está de este tamaño, ese es el supremo. A eso está refiriendo, al disfrute máximo. ¿Qué es lo que usted disfruta más? ¿La hamburguesa que venden en las tiendas Oxxo y lo mete en el horno para que se caliente y lo coma usted, o uno que lo hacen, el supremo? Yo prefiero el supremo. Esa es la ilustración que quería mostrarles. Entonces, tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando, hermanos. Tenemos que entender, porque nosotros tenemos que entender cuando la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aquí los escogidos tienen que ver con gente que entienda lo que es el premio. ¿Ya sabes lo que es el premio? Ahorita te vamos a explicar. Debemos entender entonces lo que es el premio para proseguir. Proseguir es buscar, seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado, porque la salvación es una carrera. Mire lo que dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos que hay una meta, hay un premio, hay una carrera. ¿Cuál es el premio? Pablo en los versículos 7 al 8, él nos habla, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En todas las epístolas del apóstol San Pablo, él usa lo que se llama secuencia. Y en esta epístola de Filipenses, él usa la secuencia para que entendamos nosotros lo que Dios nos quiere dar. Para eso primero tenemos que entender todas las cosas por basura, tener todas las cosas por basura. Ya dijimos cuáles cosas, la nacionalidad, la ética, la religión, la cultura, la lógica, todas estas cosas. Tenemos que tener estas cosas por basura, por pérdida, y conocer el valor de Cristo, que es la excelencia del conocimiento. Si no sabemos cuánto vale Cristo, vamos a tenerlo muy en poco. Sin embargo,
El tener la excelencia del conocimiento de Cristo es que seamos expertos en saber quién es Cristo. Para saber esto, lo que estamos hablando, tenemos la epístola a los Colosenses y nuestro pastor Cayetano nos está ayudando otra vez a entender la palabra de Colosenses, el propósito de Pablo en Colosenses. Ahí nos muestra que Cristo es la cabeza de toda la creación, el centro de todo el universo. También dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y nos habla de que nuestra herencia es un Cristo riquísimo. Pero si no sabemos todo esto, ¿cómo vamos a tener por basura las demás cosas? Porque nosotros podemos decir una cosa y hacer otra. Es decir, podemos hablar y con nuestra vida negar esas riquezas de Cristo. La excelencia del conocimiento se logra por amor y entonces vamos a tener todo por basura cuando conozcamos la excelencia del conocimiento de Cristo. Nuestro pastor José Carrillo, él nos ha dicho que de aquí en adelante, Filipenses, Colosenses, Efesios, van a marcar nuestras vidas. Todos los que nos hemos metido en este río, en este fluir, oh hermano, nosotros tenemos este conocimiento y en cada vez que conocemos más, tenemos por basura todas las cosas. Muchos hoy en día tienen a un Cristo muy limitado. Sin embargo, nosotros que estamos siguiendo el hablar de Dios en este ministerio, sabemos que Cristo es inmensurable, riquísimo e indescriptiblemente es su valor. Él tiene un valor indescriptible. Hasta que nosotros descubramos eso, podemos tener por basura todas las cosas que ya dijimos, que ya dijo Pablo. Y eso nos va a ayudar a ser hallados en Él. Y esa es la secuencia que usa Pablo. Porque nos quiere llevar a descubrir cuál es el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio? Seguimos todavía haciendo la pregunta, ¿cuál es el premio entonces? Estamos usando todos los contextos para entender cuál es el premio que Dios nos está ofreciendo. Recuerda que Dios nos salvó de ya no ir al lago de fuego, pero también Él dice que hay otra salvación en la cual nosotros tenemos que padecer. Y padecemos porque hay un premio de por medio que Dios nos está ofreciendo. Los cristianos, los creyentes, tenemos una meta, pero si nosotros no corremos en pos de esa meta, vamos a estar corriendo en pos de otras cosas, de otras metas, y no estaremos en la carrera del supremo llamamiento. Hay un llamamiento elevadísimo, es lo que es supremo, altísimo, al cual todos nosotros los cristianos hemos sido llamados. Y este llamamiento, repetimos nuevamente, no es el ya no ir al lago de fuego o ir al cielo, no, como tradicionalmente se nos ha predicado porque muchos se quedaron en eso. El llamamiento que estamos hablando, el supremo llamamiento que estamos hablando, es la que perfecciona a los cristianos, es la que presenta a los cristianos perfectos en Cristo Jesús. Hoy día, muchos cristianos, muchos predicadores solo están enfocando en asuntos triviales del Evangelio. Pero Pablo dijo en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo, ya les te dije lo que es supremo, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los versículos del 7 al 8, Pablo nos habla del excelente conocimiento de Cristo, es para ser hallado en Él. Y Él nos muestra la secuencia, repetimos nuevamente. ¿Cómo podemos ser hallados en Él? Ganando a Cristo. Cristo es cuando verdaderamente conocemos lo que vale, sabemos su valor. Entonces, cada pedacito de Cristo que estamos experimentando cada día nos hace ricos en Cristo. Porque entonces estamos ganando a Cristo. Bendito sea Dios, porque la palabra es sencilla. Podemos disfrutarla, podemos entender. Si tú me estás entendiendo, di amén, amén. Ahora, ¿por qué hay que ganar a Cristo?
¿Por qué hay que ganar a Cristo? Porque Pablo está diciendo que tenemos que ganar a Cristo. Es a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Para eso es. El supremo llamamiento que estamos hablando tiene que ver en que se nos está formando el poder de la resurrección en nosotros y también que participamos en los padecimientos de Cristo, y esto nos lleva al premio del supremo llamamiento. Esa es la secuencia que Pablo usa. Necesitamos que Cristo se forme en nosotros para que el poder de la resurrección nos invada y para que podamos participar de los padecimientos, y eso nos lleva al premio del supremo llamamiento. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, tú que me estás escuchando? Para esto tenemos que abrir nuestro corazón y ser humildes. Porque si aún todavía vivimos como cristiano tradicional y por muchos años hemos arrastrado eso y no hemos entendido estos versículos, entonces vamos a estar desperdiciando nuestro tiempo. Y Pablo mismo dice que hoy se trata de redimir el tiempo, de usar bien el tiempo. Amén. Todo lo que obtenemos al ganar a Cristo es que el poder de la resurrección empieza a crecer en nosotros. El poder de la resurrección, este poder que estamos hablando de la resurrección, lo vamos a necesitar en la primera resurrección. Me acuerdo cuando explicamos el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice que a la medianoche, esa es la gran tribulación, se oye un grito. Y dice que ahí viene el esposo, salid a recibirle. Sabemos que esta parábola nos sirve para enseñar la resurrección de entre los muertos. Y cuando dice que la puerta se abre, es la puerta del Hades, y es para ir a las bodas, salir para ir a las bodas. Pero vemos que no salen las 10 vírgenes, todas las vírgenes. Solo salen las vírgenes que tienen la doble porción de aceite. Estamos aquí hablando de los dos aspectos del Espíritu Santo. Las 10 vírgenes que tienen aceite en sus lámparas y también en sus vasijas son las vírgenes que se dejaron tratar por el Señor en sus vidas. Porque ellas no solamente se ocuparon en la salvación de su espíritu, sino en la salvación de su alma. Y a ellas son las que dan el premio. ¿Ya vas descubriendo lo que es el premio? Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Todos nosotros como creyentes tenemos que crecer y madurar en Cristo, pero muchos creyentes hoy día no saben lo que es participar de los padecimientos de Cristo para llegar a ser semejantes con él en su muerte. Cuando hablas del sufrimiento, del padecimiento, ellos dicen que el diablo te reprenda, que la boca se te haga chicharrón. Sin embargo, nosotros, por la gracia de Dios, en este tiempo que nos ha visitado, sí sabemos que eso es ser conformados a Cristo en su muerte, que equivale a morir todos los días, hermanos. Todos los cristianos tenemos que morir cada día para que el poder de la resurrección nos vaya invadiendo cada día, para que podamos correr a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, para correr a la meta, necesitamos el poder de la resurrección cada día. Porque si nosotros no morimos y no experimentamos la resurrección, no estaremos buscando las cosas de arriba, sino estaremos buscando las terrenales. Por tanto, se nos invita a que nosotros elevemos la visión de lo que es nuestra salvación. Porque muchos no saben para qué Dios los capturó. El versículo 12 de Filipenses 3 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Aquí la palabra
ser asidos por Cristo, en otras palabras, es ser capturados. Ahora, si corremos en pos de la meta, que es capturar, si corremos a la meta que es capturar, entonces lo que vamos a capturar nosotros es a Cristo. Porque la salvación completa consiste en que Cristo nos capture y que nosotros capturemos a Cristo. ¿Había usted escuchado esto antes? Esto es ganar a Cristo porque Él nos ganó un día. Él ya nos ganó, ahora Él quiere que nosotros lo ganemos. Tenemos el ejemplo de Saulo, cuando él iba camino a Damasco. Vemos por Hechos 9 que Dios lo capturó. Dice que se le apareció una gran luz. De la misma manera a nosotros Cristo se nos apareció al inicio de nuestra vida cristiana. Él se nos apareció como una gran luz. Y por eso muchos de nosotros, o si es la mayoría de los cristianos, al inicio de nuestra vida cristiana íbamos avanzando bien. Pero después de algunos años nos encontramos con una gran pared, ancha y gruesa. Ya dijimos lo que es esa pared: tu nacionalidad, tu religión, tu cultura, la política, tu ética, tu lógica, que es parte de nuestra vida humana. Y eso no nos dejó avanzar. Sin embargo, debemos de entender y aceptar lo que dice Pablo aquí en Filipenses 3, de que Dios nos llamó para que avancemos a la meta, porque Dios nos ofrece un premio. Dios nos ofrece un premio. Pablo, como un hombre maduro, un hombre que ha crecido, dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Él nos quiere enseñar que nunca debemos conformar con nuestras experiencias en Cristo, porque no es todo. Siempre tenemos que tener más hambre de la experiencia de Cristo. Siempre tenemos que tener más hambre de la experiencia de Cristo cada día. Si no tenemos hambre de la palabra, de la experiencia de Cristo, es porque nos quedamos estancados o estamos estancados y no hemos apreciado el valor de Cristo. Todos los que estamos madurando de gloria en gloria, debemos de tener hambre, porque una de las bienaventuranzas es: bienaventurados los pobres en espíritu, que equivale a saciarnos de todo lo viejo y estar dispuesto a recibir una y otra vez, porque cada día necesitamos de la experiencia de Cristo, y es lo que Pablo nos quiere transmitir en el versículo 13. Ahora él dice, hermanos, en el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. A eso él se refiere. ¿Qué quedó atrás en la vida de Pablo? Son todas sus experiencias en el judaísmo y aún sus experiencias como cristiano. Muchos cristianos todavía desean hoy para la iglesia del libro de los Hechos. Otros dicen, es que en la iglesia donde yo estaba se hacía esto y esto. Hermano, olvídate de eso. Nosotros claramente por la Biblia sabemos que estamos en el tiempo de la iglesia en Apocalipsis. La iglesia de Hechos ya quedó atrás hace más de 2000 años. Sin embargo, hoy muchos todavía anhelan el Pentecostés. Pero nosotros hemos señalado con toda autoridad por la palabra de Dios que estamos en el tiempo de las 4 trompetas que están sonando simultáneamente, y es para que nosotros nos arreglemos. ¿Estás escuchando la trompeta? ¿Estás escuchando el sonido? Sin embargo, muchos creyentes, como dijimos en el mensaje anterior, 90% de los cristianos al lloro y el crujir de dientes por no poner atención. Hoy muchos creyentes andamos norteados. ¿Sí me entiende usted cuando hablamos de estar norteado? Hoy tenemos que proseguir a la meta. Pablo dijo en el versículo 14, prosigo a la meta. Gracias a Dios por las experiencias pasadas en Cristo.
pero tenemos que anhelar nuevas experiencias en Cristo cada día. Y tenemos la figura en el Antiguo Testamento del maná que Dios, que comieron los hijos de Israel en el desierto. Ellos tenían que recoger la porción de cada día. El versículo 12 dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Debemos saber que para qué Dios nos capturó. Así como Pablo, él sí supo para qué Dios lo capturó. Pablo entendió que Dios primeramente lo capturó para ser salvo de su espíritu, de ya no ir al lago de fuego. Pero ahora Pablo quiere capturar a Cristo. Es decir, Dios vino a nosotros, ahora nosotros tenemos que ir a Él. Me acuerdo de esa enseñanza de la vida, del folleto de la vida divina y eterna. Y Pablo quiere capturar a Cristo ahora, él está en esa posición. En ese deseo él ahora está. Esto es ganar y ser conformados a Cristo. Pablo tuvo bien claro de lo que es la salvación inicial, de no ir al lago de fuego, y que Dios lo había sacado del judaísmo, y que es el inicio de su vida cristiana. Pero también él entendió y tenía bien claro de que Dios lo había salvado para capturar a Cristo, ganarlo, y que Cristo se volviera su herencia, que es el supremo llamamiento. Oh, hermanos, Pablo está diciendo que Cristo sea formado totalmente en nosotros. Significa que aunque Dios no nos sane de alguna enfermedad física, el mismo Pablo lo experimentó. Porque de todas maneras, si nos sana, nos vamos a volver a enfermar y morir. Sin embargo, lo que Pablo lograba, lo que deseaba alcanzar, es estos tesoros en su vida, lo que estamos hablando. De la meta, del supremio, de la resurrección, de la muerte, de la resurrección, de participar en los padecimientos de Cristo. Todos estos tesoros, Pablo deseaba alcanzarlo. Amén. Porque si nosotros llegamos a alcanzar estos tesoros, vamos a tener la oportunidad de participar en la siguiente edad. Mientras regresa el Señor, porque hemos dicho que falta un poco de tiempo, tenemos que proseguir, continuar en lo que ya se ha empezado. ¿A qué? A la meta del supremo llamamiento. Debemos de anhelar cada día este supremo llamamiento. ¿Cuántos me pueden decir, comentar ahí? Yo quiero, yo anhelo este supremo llamamiento. ¿Cuántos pueden decirlo? Yo sí quiero, yo sí deseo. Y le pido a mi Dios que Él ponga el querer como el hacer en mí, que sea su gracia obrando en mi vida. Porque Pablo, él quería alcanzar, él anhelaba eso. Si usted dice, yo quiero, yo anhelo este supremo llamamiento, es porque usted ha elevado su visión de lo que es la salvación. Porque Dios no nos salvó para ir al cielo, no. Él nos ganó para que nosotros lo ganemos a Él. Esa es la salvación, esa es la palabra que Pablo nos estaba presentando aquí en Filipenses. De acuerdo a Hebreos 2:3, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Gracias a Dios porque de esta salvación no nos podemos escapar porque Él fue el que nos escogió y nos predestinó. Y no hay escapatoria. Esto es lo maravilloso de la salvación de Dios. Por eso tenemos que aprovechar los 80 años. Son los años que Dios nos da para llegar a la meta. Y si no lo logramos, dice que Él nos da 1000 años para que nosotros lo logremos. Pero los tratos serán diferentes. Yo quiero aprovechar. Tenemos que decir, renuncio a mis opiniones, renuncio a mi religión, a mi ética, a mi filosofía, renuncio, tengo por basura todas esas cosas para alcanzar a Cristo, para alcanzar el premio
del supremo llamamiento. La meta es que Cristo se forme totalmente en ti. Es que lo anheles apasionadamente, que lo desees y que tengas hambre de Él. ¿Cuántos realmente estaban esperando este momento de la prédica? ¿Usted lo anhelaba? Honestamente, ¿se lo deseaba? Si no tienes esa pasión, ese anhelo por la palabra de Dios, te has estancado en tu salvación. Pero Dios te está hablando. No es casualidad que tú estás escuchándome en esta tarde. ¿Cuántos cada mañana, en punto de las 11 de la mañana tenemos, ya va a llegar a las 11, ya va a llegar a las 11? ¿Cuántos decimos, ya va a llegar a las 7 el miércoles, ya va a llegar a las 9 el miércoles? ¿Cuántos decimos, ya va a llegar el domingo es la prédica? Yo sé que hay hermanos que sí lo anhelan. Yo te estoy viendo a ti que tú eres uno que sí anhela. Y conozco tu corazón. Y Dios te conoce más que yo. Y tú, Dios te va a ayudar, va a ser en ti para que tú logres esto. Pero también es la palabra para el que no lo desea, el que no es indiferente a lo que estamos, el hermano que es indiferente a lo que estamos hablando. Dios te está hablando, estás en el momento de arrepentirte para que tú logres ganar a Cristo, para que captures a Cristo. Ahora, no se trata de solo escuchar los mensajes y después de ahí seguir con nuestra vida como si nada pasara. Tenemos que correr la carrera, tenemos que proseguir. Pablo, en el versículo 13, él dice, hago una cosa hago, pero una cosa hago. ¿Cuál cosa? Proseguir a la meta, continuar, buscar, seguir. ¿Y cuál es la meta? La meta es Cristo. Es decir, que seamos conformados a su muerte, que participemos de sus padecimientos y entonces eso nos capacita para obtener el premio, porque no a cualquiera le van a dar el premio. De los que corren en el estadio, no a todos les dan el premio, solamente uno. Pero Pablo dice que es verdad, allá le dan a uno, pero dice que a todos nosotros los que corramos, los que perseveramos, los que proseguimos, podemos alcanzar el premio. Nos van a premiar. Hermanos, debemos anhelar este premio. Anhela este premio, anhelemos este premio y dejemos de ser cristianos mediocres que no estamos tomando con seriedad la salvación, la palabra que Dios nos ha dado. Necesitamos ser humildes y aún ser quebrantados. Dios te va a quebrantar a ti. Dios te va a quebrantar a ti como me ha quebrantado a mí. Y me he aprendido a ser humilde por muchos tratos. El Señor Jesús, Él aprendió la humildad, Él aprendió la obediencia. Él no buscó el poder por el poder, como dice, ya sabes quién. Aunque Él tenía el poder, porque su reino no consistía en ese poder. Lo que el Señor Jesús anhelaba era el resultado de vivir una vida crucificada. Y Él vivió una vida crucificada. Y Él logró el premio. Entonces, ¿estás listo para decirte cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? El premio, hermanos, es reinar con Cristo 1000 años. El premio es reinar con Cristo 1000 años. Sin embargo, la tradición se nos ha enseñado que la meta de todos los cristianos es ir al cielo. Pero, ¿y el premio, papá? ¿Y el premio? Gracias a Dios que te está mostrando en esta tarde. Y sabes cuál es el premio. Por eso tenemos que proseguir. Tenemos que continuar en nuestra salvación. Tenemos que correr a la meta del supremo llamamiento. Debemos anhelar participar en los padecimientos de Cristo. Eso no es fácil. Eso no es fácil. No es fácil, hermano, lo que le estoy hablando a usted. No es fácil
cuando estamos hablando del padecimiento. Por eso otro grupo dice, mejor pare de sufrir. Sin embargo, para llegar a lograr y obtener ese premio, es necesario padecer por él. Por eso usamos Filipenses 1:29. Tenemos una carrera en la cual proseguir. Y Pablo nos quiere inyectar el ánimo que debe tener una persona cristiana que está creciendo en Cristo y que no se conforma. O un cristiano que está creciendo en Cristo y no se conforma, ese es ser un vencedor. De eso estamos hablando a eso nos referimos cuando hablamos de un vencedor. Es un cristiano que está creciendo en Cristo y que no se conforma. Cada día tiene hambre, anhela más experiencias en Cristo. Ese es un vencedor, ese es el que persevera. Un vencedor es aquel que lleva la carga de llegar a la meta, de obtener una medalla, que es la resurrección con honores, la resurrección honorífica. Si nos morimos antes de que el Señor venga, oh hermano, nos van a despertar con una música de graduación, así como hacen en las escuelas. Hay una música de graduación y eso hermano, te enchina la piel. Amén. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La meta es el disfrute del pleno, es el disfrute en pleno de Cristo. Pero no solo es algo positivo, sino que lleva incluido en el paquete la muerte de Cristo. Sin embargo, la cruz no es comparado con el premio que nos tiene preparado en el milenio. Vamos a leer Romanos 8:18 para ir cerrando. Romanos 8:18. Sin embargo, la cruz no es comparado con el premio que nos tiene preparado en el milenio. Mire lo que dice Romanos 8:18. Por eso, si entendemos esto, vamos a hacer como Pablo dice. Yo me gozo en mis aflicciones, en mis prisiones, en mis sufrimientos, yo me gozo y aún me regocijo. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oh, hermano, está en el paquete. La cruz está en el paquete. Era necesario que Cristo fuera a la cruz. Es necesario que usted y yo experimentemos la cruz para morir y experimentar la resurrección. Nuestra graduación es una graduación extraordinaria, así como las graduaciones de las escuelas. ¿Cuántos de ustedes han ido a una graduación de la escuela? Bueno, hoy muchos jóvenes no disfrutaron de su graduación porque por la pandemia, no se llevó a cabo. Algo bonito. Debemos tener el concepto correcto de acuerdo a las Escrituras que hay una resurrección que tiene premio. Pablo, otra vez, les repito, siendo un cristiano maduro, llevaba la carga de que los hermanos no fueran pasivos. Hoy hay muchos cristianos pasivos y esa es nuestra carga, que tú despiertes, que tú veas lo que estamos viendo. Y muchos de esos cristianos pasivos, no saben lo que es que Cristo sea formado totalmente en ellos y mucho menos que participen de sus padecimientos. Por eso muchos dicen que el diablo te reprenda, que la boca se te haga chicharrón. Sin embargo, nosotros lo que estamos entendiendo podemos decir amén. Sufro con gozo por causa de Cristo. Cada día me niego, me muero todos los días, tomo mi cruz cada día para experimentar la anastasis, la resurrección, la primera resurrección. Ya hemos dicho que el padecimiento por causa del Evangelio es ser odiados por predicar la verdad.
Pero aquí no se trata de cuando uno predica la verdad, no estamos hablando de hablar sobre legalismos. Eso es basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Hoy en Efesios nos está hablando de que es la gracia en nosotros, es Cristo en nosotros. Esta excelencia del conocimiento de Cristo nos lleva a la meta, que es obtener el premio del supremo llamamiento. Y ya te dije lo que es el premio. ¿En qué consiste el premio? Reinar con Cristo 1000 años. Versículo 13 dice Pablo, olvidando, 3:13 dice, olvidando lo que queda atrás. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa algo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, olvidando lo de atrás. Olvidando lo que queda atrás. Nosotros no somos cristianos del pasado ni del futuro, hermano. Por eso tenemos que olvidarnos lo que queda atrás. Nosotros somos cristianos del presente, del hoy. Somos los que estamos experimentando lo que nos da el pase para llegar a la meta. Por eso Filipenses 3:12 nos dice que tenemos que elevar la visión de nuestra salvación. La visión de nuestra salvación es que Cristo primeramente nos capture, para luego nosotros capturar a Cristo. Es decir, en otras palabras, que fuimos ganados por Cristo para que Cristo sea ganado por nosotros. Es lo que Pablo quiso decir en el versículo 13. Y también dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. Eso significa no ser conformistas, ya te dije. No ser conformistas, no quedarnos estancados. Tenemos que estar abiertos para recibir lo que viene. Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día Dios tiene una nueva experiencia para nosotros. Oye, hermano, está bonito todo esto lo que estamos hablando, pero lo más bonito es cuando lo vivimos, cuando lo experimentamos, cuando se hace vida en nosotros. Filipenses 1:29 terminamos con este versículo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Oh hermano, de acuerdo a este versículo, de acuerdo al hablar de Pablo, el evangelio tradicional caducó. Necesitamos vivir, experimentar y predicar del reino hoy día, el cual nos lleva al premio del supremo llamamiento. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra. Nos has mostrado todas estas riquezas, todos estos tesoros. Oh Señor, te anhelamos cada día. Anhelamos, Señor, alcanzar el premio del supremo llamamiento. Señor, gracias porque nos estás despertando, nos estás hablando para que salgamos del conformismo y que te anhelemos cada día. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu hablar en esta hora. Gracias por la vida de nuestros hermanos que en cualquier lugar estuvieron atentos a este hablar. Síguete glorificando y sé tú cada día en nosotros para que te capturemos, así como tú nos capturaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.